y progresión. Veamos entonces cuáles son estos principios básicos del entrenamiento. Encontramos 5. El primero es la frecuencia, ¿ya? Este se refiere al número de veces que realizamos un cierto ejercicio o entrenamos a un grupo muscular en un cierto periodo de tiempo, generalmente en una semana. La intensidad se entiende como el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio en cada repetición. La intensidad puede ser moderada o vigorosa y se puede evaluar según la frecuencia cardíaca y la escala de percepción del esfuerzo de Borg. El tiempo se refiere al tiempo dedicado para cada sesión de entrenamiento o también para cada ejercicio. El tipo de actividad se refiere a determinar qué cualidad física vas a desarrollar y qué ejercicios vas a escoger para lograr tu objetivo planteado. Y el 5, que es la progresión, tiene que ver con el incremento gradual de las cargas del entrenamiento, del volumen y de la intensidad de los ejercicios realizados para no lesionarte. Ya no puedes hacer cambios tan bruscos entre un entrenamiento y otro. Este principio le da a tu cuerpo la adaptación para poder ir progresando. Veamos un poco más en relación a la intensidad del ejercicio y veamos qué es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, ¿ya? Y esto se expresa en latidos por minuto. Por ejemplo, en clase nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca en 6 segundos y luego la multiplicamos por 10 para completar los 60 segundos que forman el minuto. Si contaste 12 pulsaciones en 6 segundos, al multiplicarlas por 10, tu resultado será de 120 pulsaciones por minuto. Ya esta forma de realizarlo lo hacemos en clase debido al poco tiempo que tenemos para poder realizar las actividades y darle más prioridad a la práctica deportiva. La frecuencia máxima que puede alcanzar el corazón ante un ejercicio físico alto depende de la edad y puede calcularse mediante esta fórmula. Tenemos la frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad. Ejemplo, si tienes 16 años, tu frecuencia cardíaca máxima será de 220 menos 16 es igual a 204. Entonces tu frecuencia cardíaca máxima sería de 20. Otra forma entonces de poder evaluar esta intensidad es a través de la escala de percepción del esfuerzo de Borg. Y esta es una escala que mide el esfuerzo que una persona percibe al hacer ejercicio. Esta escala va a dar criterios para ajustarse a la intensidad del ejercicio, a la carga de trabajo y así pronosticar y decidir las diferentes intensidades del ejercicio en los deportes. El concepto del esfuerzo percibido es una valoración subjetiva que indica la opinión de la persona respecto a la intensidad del trabajo realizado. La persona que hace el ejercicio debe asignar un número del 1 al 10 para representar la sensación subjetiva de su cantidad de trabajo. Vemos entonces que en los niveles 5 y 6 aparece que ya está cansado y en esos niveles 5 y 6 es cuando nosotros trabajamos la intensidad moderada. Y la intensidad vigorosa nosotros la vamos a trabajar en los niveles de muy cansado que corresponden al 7 y al 8. Veamos entonces la intensidad moderada y vigorosa. Como decíamos, la intensidad moderada se refiere a la actividad física que genera un 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima y en una escala de percepción del esfuerzo de Borg va a corresponder a 5 o 6. Y la intensidad vigorosa se refiere a la actividad física que genera más de un 60 o 70% de la frecuencia cardíaca máxima, va a conllevar a una fatiga temprana y se percibe como de alto esfuerzo. En una escala de percepción de Borg estaría en los niveles de 7 u 8. Y aquí tenemos entonces una tabla de resumen de la frecuencia cardíaca que nos indica que nosotros, según la edad, deberíamos estar trabajando en intensidad moderada entre 12 y 14 pulsaciones y en una intensidad vigorosa deberíamos estar sobre las 14. Pero no sobrepasar las 20 para evitar accidentes cardiovasculares. Recordemos entonces qué es la condición física, porque es lo que tenemos que tener presente para poder crear nuestro plan de entrenamiento, junto con los principios del entrenamiento.
La condición física es la expresión de un conjunto de cualidades físicas que posee, adquiere o puede recuperar una persona y que están directamente relacionadas con su rendimiento físico y motriz. Aquí encontramos la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. La fuerza. La fuerza es la capacidad del individuo para vencer, oponerse o soportar una resistencia por medio de una acción muscular, dinámica o estática. Existen principalmente tres tipos de fuerza. La fuerza máxima, como vemos en la primera imagen, que consiste en movilizar una carga de gran peso sin tener en cuenta el tiempo empleado en ello. Ya es lo máximo que yo puedo levantar, por ejemplo, a través de la halterofilia. La segunda es la fuerza resistencia, que consiste en aplicar una fuerza durante un espacio de tiempo prolongado. Por ejemplo, a través del remo o diferentes repeticiones con ejercicios con mancuernas, ya, por ejemplo, que yo voy repitiendo durante un tiempo determinado. Y ahí vemos entonces la segunda imagen. Y tercera, la fuerza explosiva, que consiste en movilizar una carga en el menor tiempo posible, por ejemplo, a través de los lanzamientos, los saltos, y ahí vemos entonces cómo la chica moviliza su cuerpo rápidamente para poder estar sobre el cajón. Vamos a ver entonces ahora los métodos de entrenamiento de la fuerza. Aquí podemos encontrar series de repeticiones con autocargas que se realizan con el peso del propio cuerpo, series de repeticiones con sobrecargas donde utilizamos cargas externas a nuestro propio cuerpo, circuitos de entrenamiento, el que consiste en completar un recorrido de 6 a 12 estaciones o ejercicios, que es el que aparece allá arriba, multisalto, que es la reiteración de saltos combinados de forma variada o repetitiva, como vemos en la imagen, y multilanzamiento, que es la reiteración de lanzamientos de forma variada o repetitiva, pero que van a mejorar la potencia del tronco y los miembros superiores. Ya nosotros a veces en clase hemos estado haciendo rutinas con autocargas y sobrecargas. Hemos hecho ejercicios sin peso y también con peso. Veamos algunos ejercicios que podemos utilizar en este plan de entrenamiento que debemos elaborar. Hemos dividido estos ejercicios de fuerza en tres partes. En ejercicios para tren superior, para la zona media y para el tren inferior. En los ejercicios para el tren superior vamos a trabajar con los brazos, con los hombros, con la espalda. ¿Ya? Lo que sea de la cintura hacia arriba. Podemos hacer ejercicios como las dominadas, las flexiones de brazos, el empuje o press y las elevaciones laterales. Entonces ahí vemos ejercicios con peso y sin peso. Ejercicios para el tren inferior que se relacionan con los ejercicios de la cintura hacia abajo, principalmente con las piernas. Vamos a encontrar sentadillas, estocadas o zancadas, saltos o multisaltos y el skipping. Y por tercero vamos a encontrar nuestra zona media, que consiste en el core. ¿Ya? El core va a estar formado por los músculos abdominales, lumbares de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna. Estos músculos, al estar fortalecidos, van a ayudar a que nuestro cuerpo mantenga la estabilidad y el dinamismo de la columna vertebral. Y esto lo podemos lograr a través de los abdominales, de los puentes, de las planchas y de los dorsales o pescaditos. Otro elemento de la condición física es la velocidad. Y la velocidad es la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo posible. La velocidad se puede manifestar de estas tres formas: la velocidad de desplazamiento, la de reacción y la gestual. La velocidad de desplazamiento se relaciona con la distancia que yo voy a recorrer en un tiempo determinado, como lo vemos en la imagen. La velocidad de reacción tiene que ver cómo yo reacciono a una señal, a algún estímulo sonoro y me muevo rápidamente. ¿Ya? Cómo yo reacciono a esto. Y la velocidad gestual se relaciona con la realización de gestos. Ya algún gesto técnico, cuando yo, por ejemplo, estoy jugando handball y debo reaccionar rápidamente para poder dar un pase o poder lanzar a la portería. ¿Cómo entrenamos entonces la velocidad? La velocidad la podemos entrenar a través de juegos de reacción. Por ejemplo, como aparece en la imagen ahí, la niña está esperando que le den la señal de partida para poder partir rápidamente. Con juegos de persecución y agarre, con salidas desde cualquier posición también a la señal del silbato.
a través del skipping con la elevación de rodilla, repeticiones en distancias cortas, como vemos en la imagen de arriba, donde vamos haciendo taloneo, vamos haciendo elevaciones de rodilla, en distancias cortas, que son de 5 a 10 metros. Podemos realizar también circuitos de velocidad, saltos variados, como lo vemos ahí con los conos, elevando principalmente las rodillas. Y también podemos hacer trabajos de flexibilidad. Vamos ahora con la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de las articulaciones del cuerpo humano para llevar a cabo movimientos con una gran amplitud, o sea, de permitir ciertos movimientos deformándose sin sufrir lesiones ni roturas. Ya al hacer cualquiera de esas posiciones que están ahí en la imagen, yo, si soy una persona flexible, las puedo hacer y la verdad es que me resulta fácil poder realizarlo. Ahora, si yo no soy flexible, voy a intentar hacerlo y puede ser que me duela alguna parte del cuerpo. Veamos entonces cómo podemos trabajar la flexibilidad. Lo podemos hacer a través de estos tres tipos de estiramientos. Podemos hacer estiramientos estáticos que los debemos mantener durante 20 segundos aproximadamente. Por ejemplo, vamos a estirar cuádriceps, vamos a estirar el abdomen, vamos a estirar isquiotibiales, podemos estirar glúteos, ya diferentes músculos de nuestro cuerpo que hemos trabajado. Nosotros principalmente lo trabajamos al final de la clase, ya en la vuelta a la calma. Los estiramientos asistidos son muy recomendados también y es cuando te ayuda otra persona. Entonces aquí la persona que ejecuta es la que se va relajando y la otra persona es la que va provocando entonces la fuerza para que ella pueda estirar los músculos. Y los estiramientos dinámicos, que muchas veces los ocupamos al inicio de la clase, en el calentamiento, y que consiste en estos movimientos que se van realizando en forma coordinada en nuestro cuerpo. Vamos con la resistencia. La resistencia es la capacidad de realizar un trabajo eficazmente durante el mayor tiempo posible, soportando o retrasando la aparición de la fatiga. La resistencia se refiere a actividades largas, pero también a actividades más cortas, con cierta intensidad, con ritmo superior al normal, y en las que la aparición de la fatiga impide continuar. En base a esto podemos distinguir dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica es la capacidad que tiene el cuerpo de soportar un esfuerzo de poca intensidad o baja intensidad, pero que dura mucho tiempo. Por ejemplo, el trote, zumba, baile entretenido, el andar en bicicleta. También existe entonces la resistencia anaeróbica, que es la capacidad que tiene el cuerpo para soportar una carga de intensidad alta el mayor tiempo posible. ¿Ya? Por ejemplo, a través del test de Burpee, ya que consiste en la ejecución repetitiva de estos 5 movimientos durante 1 minuto. Ya, ¿cómo yo soy capaz de soportar esta alta intensidad en este mayor tiempo? La idea es no detenernos, sino que poder realizar la mayor cantidad de repeticiones durante el tiempo establecido. Ahí también podemos encontrar las carreras de medio fondo, que son distancias más largas que las carreras de velocidad. Ya podemos encontrar también cuando yo realizo la mayor cantidad de abdominales en 1 minuto. Y eso va todo relacionado entre la rapidez que yo debo ejecutar los movimientos y va relacionado contra el tiempo. Ya como yo me mantengo realizando los ejercicios contra el tiempo. Vemos entonces ahora los métodos de entrenamiento de la resistencia. Aquí vamos a encontrar dos métodos. Uno es el método continuo y el otro es el método fraccionado, como los dicen sus nombres. ¿Ya? Dentro del método continuo encontramos el continuo constante, que es un método básico para el entrenamiento de la resistencia aeróbica. Consiste en recorrer una distancia larga y a un ritmo constante sin realizar pausas, por ejemplo a través de un trote. Luego encontramos el continuo variable, que es un método que se caracteriza por los cambios de ritmo dados por el terreno o por la velocidad del deportista. Se utiliza para trabajar principalmente la resistencia aeróbica y anaeróbica. Y por ejemplo tenemos el Fartlek, que lo realizamos muchas veces en clase, donde establecíamos que en las líneas laterales de la cancha, las más largas, debíamos hacer el trote y en las partes cortas, en ambos extremos de la cancha, realizábamos entonces carreras con un ritmo un poco más acelerado.
Luego encontramos los métodos fraccionados, donde está el interválico, que consiste en realizar repeticiones de esfuerzos de intensidad submáxima separadas por una pausa de descanso, y el objetivo de este método es desarrollar la resistencia aeróbica y anaeróbica, y por ejemplo nosotros lo vivenciamos a través de nuestro entrenamiento HIIT que hemos realizado en clase. Y también está el método fraccionado por repeticiones, que son todos aquellos sistemas de entrenamiento que toman una distancia establecida o un esquema de trabajo y se repiten un número determinado de veces. Como ustedes se dan cuenta entonces, cada vez que nosotros vamos a trabajar algún elemento de la condición física, no es que trabajemos uno solo, nosotros al final vamos trabajándolos todos en conjunto, ¿ya? Porque esa es la única forma de poder tener una buena condición física y tener un desarrollo armónico también de nuestro cuerpo. Otro aspecto importante que debemos incluir dentro de nuestro plan de entrenamiento es el calentamiento, ya que lo realizamos al inicio de nuestra sesión. Este es un conjunto de ejercicios ordenados que se realiza antes de la práctica deportiva con el fin de preparar el organismo para el mayor rendimiento posible. Su objetivo es conseguir que el organismo se adapte fácilmente de forma progresiva a los distintos niveles de intensidad a los que tendrá que hacer frente durante la práctica deportiva. Y aquí vemos entonces 8 beneficios que tiene el calentamiento. Primero, va a consistir en aumentar la temperatura muscular, ¿ya? Vamos entonces desde a poco aumentando la temperatura de nuestro cuerpo a través de los músculos. Segundo, va a aumentar la temperatura corporal en general de nuestro cuerpo. Tercero, entonces se van dilatando estos vasos sanguíneos que son los que finalmente van aumentando la temperatura de la sangre. 5, vamos teniendo cambios hormonales, los cuales nos van a ayudar a regular la producción de energía. 6, vamos a tener una preparación mental y hay enfocarnos en lo que queremos. 7, va a aumentar el ritmo cardíaco y 8, va a prevenir lesiones. ¿Y cuánto tiempo debemos dedicarle entonces a este calentamiento? 5 a 15 minutos. Ya nosotros en clase principalmente estábamos haciendo movilidad articular y luego 3 o 4 ejercicios relacionados directamente con la musculatura que vamos a trabajar en nuestra sesión. También debemos incluir la vuelta a la calma. Ya este se realiza al terminar el entrenamiento y consiste en un enfriamiento de forma progresiva, ya el cual reduce los riesgos de lesiones y hacen posible que puedas seguir entrenando al día siguiente sin molestias y con mayor rendimiento. Son juegos suaves o tareas de muy baja demanda física y motriz, entre las cuales podemos realizar estiramientos, juegos sensitivos o también ejercicios de relajación. Y vemos entonces ahí en la imagen diferentes ejercicios de relajación que podemos incluir. Bueno, estos ejercicios de vuelta a la calma también pueden ser acompañados con música para poder ayudar en la relajación. Presentamos entonces ahora un modelo de plan de entrenamiento que se relaciona mucho con lo que hemos estado haciendo en clase, que sigue un poco también las indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, esto de incorporar 3 veces a la semana ejercicios de intensidad vigorosa y también moderada. Entonces hemos dividido los 5 días de la semana con 2 de descanso, donde lunes, miércoles y viernes vamos a hacer series de repeticiones, donde trabajamos la fuerza-resistencia y vamos a hacer, como lo planteamos en las cápsulas, 3 series de 3 ejercicios de 10 repeticiones por cada ejercicio y esto se va a repetir 3 veces a una intensidad vigorosa y las pulsaciones van a estar sobre 120 a 140 pulsaciones. Los días que vamos a trabajar la resistencia aeróbica podemos hacer trotes, si tenemos una máquina elíptica, la máquina elíptica, si tenemos espacio suficiente para poder bailar, nos mantenemos bailando durante el tiempo que nosotros estimemos conveniente, a una intensidad moderada y las pulsaciones van a tener